través de Publicor iniciamos esta semana con toda la información y por supuesto con las noticias relevantes del ámbito local, nacional e internacional. Estamos en este día lunes 26 de julio y ya estamos con nuestro invitado. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Byron Illapa y por supuesto vamos a darle un poco de los datos de nuestro invitado en esta ocasión a través de Público. Recuerde que nos puede seguir en nuestras páginas oficiales y puede estar pendiente de toda la información digital. El ingeniero y máster Byron Rodrigo Illapa es ingeniero en sistemas informáticos del SPOCH, también es máster en seguridad informática en el diplomado de ciberseguridad de la Corporación Universitaria de Cataluña, egresado de ciberseguridad en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica y por supuesto varios títulos importantes dentro de su carrera profesional. El día de hoy tocaremos una temática muy especial en torno a lo sucedido con CNT, con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. ¿Qué tal, mi estimado ingeniero Illapa? Un gusto tenerlo aquí a través del espejo público. Bienvenido. Buenos días. Muy buenos días, estimado presentador Cristian. Muy buenos días a todos los cibernautas y todos los que nos están acompañando. Evidentemente, como mencionaste, vamos a tratar el tema del virus que ha venido atañando en esto como una de las catástrofes tecnológicas, creo que del país más grandes, ¿no? Entonces vamos a irle detallando. De un principio quisiera empezar haciendo un paréntesis, haciendo un timeline de más o menos qué es lo que pasó, haciendo un antecedente de una vez para ganar tiempo. El tiempo en este tipo de entrevistas es muy gratificante. Bueno, primero empecemos diciendo que la empresa pública, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, está viviendo una de las complejas situaciones de un ataque cibernético más grande en su historia. Ha habido otros incidentes, no es el primero. Ojo, esto debemos tener en cuenta de acuerdo a que hay varias instituciones públicas que han tenido ya ataques cibernéticos. O sea, no es el primero ni tampoco será el último. Partamos desde el miércoles 14 de julio del 2021. ¿Qué es lo que sucedió? Ese día la ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, ella salió y mencionó que prácticamente había un ataque cibernético. Lógicamente tenemos que tener en cuenta que no hay gerente de CNT. Ella está asumiendo este rol prácticamente porque el tema no hay todavía un pronunciamiento de la Presidencia de la República al poner un gerente de CNT. Cabe recalcar que fuentes de lo que hemos conversado con expertos, con compañeros, amigos de acá del ciberespacio, mencionan que en el anterior gobierno inclusive tenían ya listo un proceso de compras públicas de la CNT para proteger y prevenir el secuestro de datos y la protección de amenazas externas, que ese es uno de los problemas que está sucediendo en este momento. Lógicamente, la ministra nos dice que prácticamente que CNT no ha recibido ninguna petición de rescate, no hay ningún secuestro de información, que no se habla prácticamente de dinero, dice que hay otros tipos de negociaciones en curso. Se mencionó que era una información de relevancia en este momento para el país, pero estamos hablando del 14 de julio según el timeline que vamos a manejar. Para la funcionaria, o sea, para la ministra, lo que nos menciona es que el tema no sería económico. Dice que solo simplemente se debería hacer una investigación en fiscalía para, o sea, ver las verdaderas motivaciones de por qué pasó este tema coyuntural de la tecnología. Ahora vamos a saltar al viernes 16 de julio, donde ya prácticamente hubo una rueda de prensa y presentaron la denuncia ya a la fiscalía por tentativa de ataques a sistemas informáticos. Entonces, prácticamente lo que venimos a deducir y ya nos vienen a informar que prácticamente habría habido un
un intento o prácticamente un secuestro de un ransomware, que vamos a irle desarrollando qué es un ransomware, cómo se maneja el ransomware, cuál fue el culpable y lógicamente para que nuestra teleaudiencia también pueda entender qué es lo que se está manejando en este tema un poquito técnico, que le vamos a hacer lo más pedagógico posible. El rescate de un principio fue de $1.000.000. Al pasar el tiempo, como no se realizó la negociación, como manifesté en la anterior parte del timeline, se subió a 12 millones y ahora se habla de $90 millones, habiendo ya una publicación en un sitio web, en la dev web que prácticamente, que igual también desarrollaremos, con sitios.onion, donde están publicadas ya capturas de pantalla, donde se prueba que la filtración de datos fue y existe. Entonces estamos hablando que estas capturas de pantalla contienen listas de contactos, contratos, datos corporativos críticos de la CNT, inclusive nos dan links donde están ya la descarga de información por 11.23 gigas de información en 23 links de 500 megabytes que sumados dan 11.23 gigabytes. Ahora, lógicamente los ciberdelincuentes dicen que tienen 190 gigabytes para todavía desembolsar. Entonces, estamos hablando de que es un tema bien situacional, ¿no? Exacto, exacto. Muchísimas gracias, ingeniero. Y Yapa, y bueno, en este día ya se está hablando del secuestro de datos. Es un tema en todos los ciudadanos en el país y en la parte externa. ¿Cómo es el pago de estos secuestros y cómo se contacta con los servidores o los hackers en esta ocasión, por favor, ingeniero Yapa? Claro, estimado Cristian. La metodología de pago de este tipo de secuestros no se lo maneja con monedas tradicionales, sino se maneja con con las criptomonedas, el blockchain y todo el manejo de pagos no fraudulentos, porque son pagos en los cuales ya están inmiscuidos todo el mundo. Actualmente el Bitcoin y las criptomonedas ya tienen un valor real sobre dólares o euros. Entonces, el intercambio anónimo es lo que le hace que este medio de pago sea el más atractivo para los ciberdelincuentes. Ahora, el mecanismo que se ha hecho tan viral que los Estados Unidos ya decidió prácticamente en junio de este año dar tanta la importancia a los ataques ransomware como una prioridad, como que fuera un activismo terrorista o algo de eso para combatir posibles amenazas. Nos está mencionando, ¿no? Este tema de la Deep Web que tiene una estructura más oculta de lo común, que solo personas que tienen el acceso pueden encontrar sin número de objetos oscuros en la red, desde pornografía infantil hasta la venta de drogas y de armas. Nos menciona esto de la Deep Web, pero ¿qué es la Deep Web? Y los sitios Onion que menciona ingeniero Iyap. Claro, a ver, primero que nada, para que se quede claro con la teleaudiencia, con los cibernautas que nos están acompañando, eh, a los ojos públicos, prácticamente al entrar a un Google, que sería prácticamente la red clara, no existen datos publicados, no existe información relevante de este ataque ransomware, pero sí debajo en la red oscura, en la que es la deep web, la dark web, la darknet y todos los sitios que corresponden o complementan este tipo de redes. ¿Cómo le puedo manifestar? A ver, ¿qué es la deep web? La deep web, primero que nada, es el 90% o un poquito más de la información que existe del Internet. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros conocemos como Facebook, Google, Twitter, lo que nosotros navegamos, prácticamente son sitios indexados, sitios que son dinámicos, sitios que tienen mucho folclore, tienen mucho dinamismo, son creados con diseñadores gráficos y es muy bonito, para que se entienda. La deep web viene a ser sitios no indexados,
sitios que no son creados prácticamente con ningún esquema dinámico, sino son HTML puro, prácticamente vienen a ser solo sitios informativos. Lógicamente ahí se hacen transacciones, se utiliza un firewall llamado Paywall para pagos por Bitcoin. Entonces, por eso es lo que se habla mucho del tema del pago. El pago se hace mediante Bitcoin, mediante blockchain y los tipos de criptomonedas actuales. Entonces, eso es lo que les están exigiendo prácticamente a la CNT, porque el tema viene a ser un secuestro de datos. Ahora, ¿cómo hacemos para navegar en la Deep Web? En la Deep Web, todos los sitios son .onion. O sea, ningún sitio como nosotros conocemos, .html, .jcp, .jpa y tantos tipos de archivos que existen para navegación web, que los conocemos y los hemos visto nosotros, acá son .onion. Entonces, por eso todos los sistemas informáticos, Facebook, YouTube, todo hay en la Deep Web. Todo hay en la Deep Web. Ahora, lo que nosotros conocemos como DNS, que es el nombrecito que le llamamos nosotros en el, por ejemplo, www.facebook.com, ellos le llaman un número hexadecimal y .onion. Entonces, o números, combinaciones de letras. Entonces, ellos no tienen DNS como lo tiene la DNS de prácticamente del lenguaje claro, ¿no? Muy bien, así están las cosas en esta entrevista. En la mañana del 26 nos acompaña el máster Byron Yapa para tomar los temas relevantes de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, y el ataque ciberinformático que tuvo hace una semana en todos sus datos. Comprendiendo esto que ya nos está afirmando ingeniero Illapa, una vez comprendido el tema, ¿cuál fue el comunicado que dejaron estos hackers a todos los usuarios de CNT? Ya, sí, estimado Cristian, efectivamente, el momento que ya prácticamente ya las autoridades salieron y develaron que existe un ataque informático, navegando en la Deep Web, buscando el sitio web .onion de la CNT, donde había un temporizador, un cronómetro en el cual nosotros podríamos ir viendo el tiempo que nos daba para ya poder saber cuándo se iban a publicar datos o cuánto tiempo iban a subir el tamaño o la cantidad del rescate. Voy a permitirme leer prácticamente el extracto, lo que dicen los hackers, los de ransomware y XX. Dice, su tiempo es limitado. Cuando este tiempo llegue a su fin, hay dos formas. Aumentaremos el monto del rescate o publicaremos los archivos. No hay más. O sea, no hay otra forma de negociación diferente. O nos pagan o publicamos los datos. Perderán la oportunidad de contactarnos después de la publicación de los datos. Si realmente quiere evitar la fuga de los datos, contáctenos ahora. Lógicamente, todo ese contacto es mediante la Deep Web. Hemos descargado más de 190 gigabytes de sus archivos y estamos listos para publicarlos. Somos ransomware y XX. Entonces, eso es lo que pasó, estimado Cristian. Entonces, prácticamente no es que no hubo fuga de información, no es que no ha pasado nada. Los ciberdelincuentes cuentan con 190 gigas de archivos, que pueden ser más, que pueden ser menos. Ellos prácticamente al día de hoy ya acabaron de publicar 11.23 gigas que ya están descargados para poder observar de la información, como prueba y muestra de que ellos tienen los datos. Y es difícil tal vez realizar el pago, ingeniero Illapa, en este tipo de formatos que necesitan, lógicamente, un buscador anexo, como lo mencionó, un Onion, que dé esas facilidades, porque como usted lo acaba de decir, son algunas páginas encriptadas, otras solo informativas, para evitar también conocer el tema de la identidad de estos sujetos. Claro, excelente pregunta.
Eso es muy bueno porque, claro, lógicamente hablamos de la Deep Web, hablamos de anonimización, hablamos de temas de cómo hacen para captar el dinero y manejar este tipo de ilegalidades, que cabe recalcar, ¿no? Que tampoco que la Deep Web es solo esté enfrascada en delitos informáticos. No es bueno y prácticamente como profesional no podría afirmar eso debido a que ahí también hay cosas buenas, así como en la navegación clara que nosotros hablamos, que prácticamente viene a ser la que conocemos, también hay cosas malas. Entonces, asimismo es correlacional. Para ingresar a ese tipo de navegadores, o sea, para navegar ahí se necesita un sistema de anonimización. Entre ellos yo podría asegurar y podría prácticamente confiar en Tor. Tor es una de los lenguajes, o mejor dicho, una de los navegadores web por excelencia, es un equipo de anonimización. ¿Qué le permite hacer Tor? Tor le permite este tema asegurar la anonimización y saber dónde está. Entonces, por ende, eso es lo que utilizan la mayoría de ciberdelincuentes para no poder ser detectados. Ahora, lógicamente, también hay otras redes que puedan ser utilizadas como la Freenet, I2P, ZeroNet. Eso es lo que se podría hablar de cómo se puede acceder a estos sitios, estimado Cristian. Muchísimas gracias. Y bueno, ingeniero, ahora que hemos tocado y tratado esta temática de ransomware, ¿quiénes son o por qué se ponen este tipo de letras o de significados estos distorsionadores hackers o ransom XX, como se han autodenominado los hackers de este ataque informático SNT? Perfecto. Verá, el tema del ransomware se tiene que explicar primero qué es un ransomware y más o menos qué es o quiénes son ransomware y XX. Primero que nada, el ransomware es una forma de extorsión. Ya lo tenemos más que claro. Creo que la mayoría de medios públicos, medios de comunicación han manejado mucho el tema del secuestro de datos. Entonces es donde prácticamente viene a ser una extorsión donde el atacante encripta la información. Coge y encripta, almacena su sistema en su sistema en una nube y eso solo ellos tienen la llave de desencriptación, a la que solo tienen acceso, o sea, prácticamente los ciberdelincuentes. Para entregar la llave al atacante pide un rescate. Entonces ese es el manejo del ransomware. Ese es que hay varios ransomware, lógicamente. Ahora el que nos ataña es el ransomware IXX. Pero ¿cómo se maneja el ransomware? El ransomware hace dos formas. Penetra los sistemas en búsqueda de expandirse. Ahora, según el timeline que estábamos manejando el 14 de julio, por experiencia y leyendo varios artículos y conociendo de varios expertos, nosotros estamos de acuerdo de que se necesitó más tiempo dentro de los sistemas de la CNT para poder anidar este tipo de virus. Este tipo es un tipo de virus que viene a ser prácticamente de la línea de ransomware. Entonces, para implantar este tipo de sistemas malignos, deben haber más tiempo. O sea, estamos hablando de que debía haberse del 14 de julio, más antes debía haber habido ya una implantación del sistema. Ahora, lógicamente, el debate viene aquí, es cómo accedieron a los sistemas. Si fue mediante un ataque informático de redes sociales, a veces se descuidan puertos abiertos, o sea, se descuidan muchas informaciones, pero sin embargo lo que tenemos que tener claro es, a ver, que primero, según análisis de Cyber Reason, que es una de las empresas más grandes de Estados Unidos del malware, Ransom IXX, o sea, prácticamente viene a nacer en el 2018, pero ahora ya en el 2020 viene ya prácticamente a tener ya un escenario más claro de lo que ellos buscan, y es la extorsión, y extorsión a grandes escalas. Ahora, vale destacar que de un principio el ransomware era o podía afectar a máquinas Windows, pero en los últimos tiempos vemos que también inclusive sistemas Linux se ven afectados.
Eso ya son de fuentes, ya de realmente que vienen a decirnos y a ponernos en alerta, porque supuestamente la mayoría de los ingenieros de sistemas, ingenieros de infraestructura y todos los que llevamos las TI a nivel nacional, manejamos servidores y cosas de todo de software libre. ¿Por qué? Porque no atentaba mucho este tipo de virus, pero vemos que este virus está ya llegando a este caso. Ahora, ¿cómo sabemos cuando, por ejemplo, una computadora normal de la casa o de cualquier lado está con este tipo de virus? Es fácil. Primero, cuando nosotros tenemos en una computadora, en nuestro escritorio, tenemos un archivo. Ese archivo tenemos, vamos a ponerle byron.jpg. Se trata de una foto. Entonces, ¿qué es lo que hace el virus? El virus viene a poner una extensión más del punto JPG. Pone punto .txd0t. Entonces, esa es la extensión del ransomware IXX. Entonces, por eso, eso es lo que está pasando en CNT. Todos los archivos que ellos tenían, videos de publicidad, cuentas, información relevante, todos los archivos que sean .rar están .txd0t, todos los archivos que eran mp4 están .txd0t, todo está así. La única forma de descifrar esto es con la llave desencriptadora. Entonces, por eso es que es el tema tan coyuntural de lo que nos ataca. Ahora, este tipo de ataques, los analistas de seguridad lo llaman prácticamente como el Big Game Hunter, que vendría a ser un ransomware operado por humanos. Son grupos que buscan grandes organizaciones, o sea, lo que le estaba manifestando. El ecosistema mundial, como ven, el manejo de la información es lo más importante, entonces, por ende, a eso van. Pero vamos a compartir también no es que CNT también es la primera o la única institución o empresa o organización mundial que ha sido prácticamente atacada. No es así. El Ayuntamiento de Castelo en España, Konica, que es un fabricante japonés de impresión que conocemos de fotografía, fue también vulnerado. Pertamina, que es una empresa gigantesca de Indonesia de petróleos, Ultrapar, una empresa brasileña de transporte de combustible, el Departamento de Transporte de Texas de los Estados Unidos, Embraer, que es un conglomerado aeroespacial brasileño y múltiples empresas chinas, japonesas, o sea, en pocas palabras, a todo el mundo. Esto no es libre y nosotros los ecuatorianos no estaremos prácticamente libres de esto. Ahora, la calificación de los hackeos ransomware se dio de acuerdo a un paradigma que pasó en un oleoducto estadounidense, el cual dejó sin abastecimiento de combustible a una costa del sudeste del país, o sea, de Estados Unidos. Según China Analysis, en el 2020, prácticamente las criptomonedas transformadas a dólares ascendieron a más de 406 millones de dólares en secuestros. Entonces, esto viene a ser un negocio. Entonces, por eso es importante la seguridad informática, el tema de la ciberseguridad y prácticamente estar al día, ¿no? Del tema de la ciberseguridad. Muy bien, estamos tocando los temas relevantes a nivel nacional, el hackeo a CNT. ¿Y hubo alguna reacción, hubo una intención de subsanar lo sucedido por parte de CNT? ¿Qué haría o qué se tendría que hacer en estos casos, Master Iyapo? Ya analizando y viendo la información que presentaban tanto los medios tradicionales como los medios virtuales, y analizando y buscando también con el tema de compañeros, amigos, colegas, sí se podría ver que hubo una reacción acertada debido a que lo primero que se tiene que hacer en estos temas de ransomware es aislar a las máquinas o los sistemas que estén infectados. Entonces, reconocer de que no hubo nada, de que no se hizo nada, eso también no sería correcto.
que ha habido una ralentización de los servicios de terceros, o sea, en pocas palabras, ha habido bastante afectación en los sistemas, en lo que es la velocidad. ¿Por qué? Porque CNT prácticamente cobija a varias instituciones públicas del Estado, no solo es CNT. Entonces, lo más acorde y correcto que pudieron hacer fue aislar. Entonces, por ende, lógicamente, hubo cores de negocio que se llama, que fueron afectados de CNT, pero los servicios sí se mantuvieron. Casos de esos es que los planes de celular, la telefonía, en ciertos casos no se perdió, pero sí están comprometidos datos financieros, datos de cobros y muchas cosas. Eso debajo de todo este ataque. Ahora, ¿qué es lo que se debería haber hecho? Lo primero, como les mencioné, era aislar el sistema. Aislar el sistema totalmente. ¿Cómo se lo aísla? Es desconectándole del Internet. Es la única forma de que tienen los ciberdelincuentes para seguir accediendo a las máquinas. Para mí se debía haber hecho un congreso, un consenso de expertos de los equipos de rescate de información nacionales e internacionales, porque realmente esto viene a ser una institución que no puede parar, una institución de la cual dependen muchas instituciones públicas para seguir con su core de negocio, como se menciona, y además también se tenía que buscar, o sea, el apoyo de países con mayor experiencia en este tipo de tratamiento de datos y en el tema también de secuestro, como Colombia. Colombia nos lleva años de experiencia y los Estados Unidos, que son entre los que podría mencionar en este caso. Muy bien, Colombia sacando adelante su sistema de seguridad, pero ¿quiénes son y se los puede catalogar como responsables? ¿Cuál sería la implicación legal que tendrían que afrontar estas personas? ¿O qué sería objeto si se descubre que fue personal interno de CNT el que filtró ese tipo de información y sembró el virus en los equipos de CNT Master y Yap? A ver, después del ataque del 14 de julio, CNT presentó la denuncia, como se manifestó en el timeline, de un presunto delito de un ataque a sistemas informáticos para que se realice la investigación previa y se determinen los responsables, lógicamente. El ataque es externo y ya todo el mundo conocemos quiénes son los que están detrás. Es un grupo de ciberdelincuentes conocidos como Ransom y XX. Es el responsable del ciberataque. Ellos son los que ya afrontaron y prácticamente están pidiendo la remuneración para poder liberar la información. Entonces, ahora, eso de lo que yo manifestaba al inicio de la entrevista, personal interno de la CNT no podemos descartarlo. ¿Por qué? Porque para sembrar este tipo de sistemas se debe apelar a la vulnerabilidad de los equipos informáticos. Basta que una de las computadoras de CNT metieron, el resto ya puede estar infectado. Ahora, lógicamente, despuesito de esto, yo voy a explicar más o menos técnicamente qué es lo que pasó y por qué se contagió toda la red y qué es lo que pasó. Ahora, con respecto a lo que me mencionó más o menos de cuál sería una implicación legal, según el artículo 232 del Código Orgánico Integral Penal del COIP, este delito sucede cuando una persona altere, suspende, trabe, desarrolle o programe un mal funcionamiento o comportamiento no deseado que suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información telemático o telecomunicación. Las sanciones podrían ser de 3 a 5 años de cárcel si la infracción se comete sobre bienes informáticos destinados, ojo, a la prestación de servicios públicos. Entonces, esto es lo que está pasando, vinculados con la seguridad ciudadana. La pena de 5 a 7 años si es que de pronto ya afecta directamente a la privacidad de la libertad. Entonces, de información. Eso, estimado Cristian, con respecto a lo que me preguntaste. Muchísimas gracias. Continuamos en esta entrevista. A través del espejo público nos acompaña el máster en ingeniero Byron Hillapa, quien está tocando los temas relevantes a nivel nacional. Y por supuesto, ingeniero, todas estas crisis que se han dado, ¿no?
o ha manejado el Ministerio de Telecomunicaciones o la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en este data center que se encuentra información totalmente confidencial. Esta dimensión del daño de CNT, ¿en qué nivel de escala lo podremos poner? ¿Dónde se encuentran los data centers de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones? ¿Existe un vínculo tal vez con empresas privadas para tener esa relación del data center? Por favor, ¿cómo funcionó este ataque cibernético o solo se vio afectado CNT? Claro, estimado Cristian. A ver, primero que nada, CNT primero maneja sistemas o servidores virtuales. O sea, nosotros no son palpables para el ojo humano prácticamente. Nosotros manejamos lo que es prácticamente la virtualización de servidores. Entonces, por ende, nosotros tenemos que contemplar que CNT distribuye un espacio de virtualidad a cada uno de los ministerios. Lógicamente, hay servicios web que aplican, por ejemplo, de una institución a otra, que se podían ver afectados si no se hacía el aislamiento que se mencionaba. Pero, ¿qué es lo que realmente sucedió? Aquí lo que realmente sucedió fue lo que nosotros denominamos los expertos como un APT. Un APT es una amenaza persistente avanzada. Entonces, ¿qué es una amenaza persistente avanzada? Es un ataque cibernético prolongado y dirigido en el que un intruso obtiene el acceso a una red y permanece sin ser detectado por un periodo de tiempo, lo que se manifestaba. Debía haber estado mucho más tiempo dentro de los sistemas de CNT para poder escalar y poder llegar a tener un control ya de la información. Ahora, en breves palabras les voy a manifestar cómo más o menos se manejó este tipo de ataque. Primero que nada tenemos que entender que un APT basado en Mitre se maneja como tres fases. La primera fase que es en el cual el ataque configura un software, un comando de control prácticamente en el que va a tener y gestionará todos los equipos comprometidos de la CNT en este caso. Entonces, todos esos van a ser infectados de malware. Lógicamente, el malware, hay distintos tipos de malware. Nos faltaría tiempo para mencionarlos. Ojalá en algún momento podríamos manifestar los tipos de malware que hay y las implicaciones. Luego de eso, prácticamente se vino a realizar esta infección y eso es lo que está en el debate público es cómo pasó esto dentro de la organización. Ahora, generalmente se aprovecha de varios métodos, ¿no? Métodos de la ciberdelincuencia que existe, como sembrar backdoors. ¿Qué es los backdoors? Son puertas traseras. Como para explicarle a la teleaudiencia, es prácticamente, es como que nosotros dejamos abierta la ventana o la puerta de la casa, entonces ahí se meten por ahí y no pasa nada. Pero, ¿quién dejó abierta la puerta? Lógicamente va a haber, alguien hizo eso. Entonces es el backdoor. Los engaños sociales, de redes sociales, los links, los phishing, no sé si ustedes siempre lo han visto, llegan a los correos, ganaste $1.000.000 y ese $1.000.000, ¿qué? No existe nada. Dan el clic ahí, dan la información y es una fuente de entrada para los ciberdelincuentes. Ahora, hay otras formas de acceder también igual un poquito más sofisticadas como el baiting. ¿Qué es el baiting? El baiting es, por ejemplo, que trabajaron con la psicología humana de un usuario. Botaron un pendrive, un USB normal con el código infectado fuera de la institución, ahí afuera, o dejaron como que se olvidaron ahí en la atención al cliente. ¿Qué es lo que hace el ser humano? ¿Qué es lo que hace la persona? Jamás en la vida la curiosidad le lleva más allá. Siempre va a meter ese pendrive en donde sea y va a infectar. Entonces, ahí están, son tipos de ataques más avanzados. Ahora, están en investigación, ¿no? Y vamos a saber ya lógicamente en el tiempo, con logs, con búsqueda y monitoreo de lo que realmente pasó. Pero realmente
Estas son las formas de cómo pudo implantarse el sistema. No hay otra forma, no hay otra forma de que si no fue por error humano, prueba error humano, que es las redes sociales, fue por el tema del baiting o fue prácticamente una puerta trasera que dejaron abierta dentro de los sistemas. Entonces es una de esas formas las que implantaron. Ningún ciberdelincuente creo que, o el equipo de seguridad informática de la CNT no van a decirles vengan invitados, vengan, exploren nuestros sistemas. No creo que haya pasado eso. De lo que sé, inclusive hubo implicaciones contra los compañeros, me solidarizo también contra ellos porque igual creo que se debía primero investigar para tomar decisiones laborales, pero sin embargo los compañeros fueron despedidos y esas cosas. Pero bueno, ¿qué es lo que hace una vez que ya está dentro de una computadora? Dentro de una computadora el virus, el virus es como el COVID, contagia. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si una computadora dentro de la red está infectada, es propensa de que la otra que está al lado se contagie. ¿Por qué? Porque todas las redes informáticas están en una conectividad, no solo mediante redes internas, LAN que llamamos, sino también mediante el Internet prácticamente. Y con el Internet podemos contagiar a todo lado. Entonces, estamos hablando de que más, sobre todo si es que llegan a tener cierta calidad de información sobre, o credenciales prácticamente que venimos a llamar nosotros, las personas que nos dedicamos al Blue Team, al Red Team, al tema lo que es, por ejemplo, de la intrusión de sistemas informáticos, que vemos, buscamos vulnerabilidades para intentar que nosotros cerrar esas brechas y proteger a la información, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que acá lógicamente ingresaron, se expandió el virus, llegó a elevarse los privilegios. ¿Qué es de un escalamiento de privilegios? Un escalamiento de privilegios, nosotros, para que se entienda con las personas que nos están viendo, es cuando nosotros tenemos, por ejemplo, nuestra computadora personal. Nuestra computadora personal hay usuarios. Entre ellos está el usuario administrador y el usuario normal. El usuario normal, lógicamente, no te permite instalar programas, no te permite hacer cualquier cosa. Quien sí te deja es el modo administrador. Ese es el escalamiento de privilegios elevados que lograron los hackers llegar a hacer en CNT. Una vez que llegaron a eso, a tener el control del dominio, lógicamente comenzaron a ver la información que ellos más les atrajo y comenzaron ya desde ese punto a iniciar a recolectar la información, clientes, proveedores, almacenar en dispositivos, ya ganando ya el acceso y comprometer prácticamente a la información. O sea, y luego lógicamente cifraron mediante comandos remotos y tantas cosas, porque no es que estuvieron presentes ahí. Eso es lo que deben entender la gente, que todo ataque se hace vía remota, vía externa. No se sabe de dónde. ¿Cómo sabemos si utilizó Tor y estuvo en China? Pero el Tor le mandó a Inglaterra y de Inglaterra le mandó a África y de África le mandó a Oceanía y de Oceanía vino el ataque. Entonces esas son las redes anonimizadas que hablaba y que es difícil encontrar un culpable porque estas redes son precisamente para este tipo de delincuencia organizada. Entonces, el cifrado fue masivo de los dispositivos de red y por ende, naturalmente, o sea, esto no toma minutos o segundos, como a veces vemos en las películas, que meten una flash memory y dice ya 30 segundos y listo. No, no es así. Para infectar este tipo de infraestructuras críticas que llamamos en el Estado ecuatoriano, se toma semanas, inclusive meses. Yo estoy seguro que son meses que estuvo dentro de ese virus y iba escalando poquito, 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 hasta que llegó lo que les manifesté, el tema del escalamiento de privilegios y llegó a tener el control prácticamente del administrador. Entonces ahí pudo ingresar a todas las computadoras, a todos los sistemas, a todas las partes que se vieron afectadas y que fueron puestas en consideración por las autoridades de la CNT, ¿no? Al final, las interrogantes que quedan dentro de este ataque es
¿Qué pasó? Que se identificó el vector de ataque. ¿Qué es el vector de ataque? El vector de ataque es prácticamente por qué, cuál es el medio, por qué, cuál fue el propósito, qué beneficio quisieron tener, si es económico, de, no sé si de pronto de boicoteo con el actual gobierno, no se sabe realmente. Si se identificó o no las máquinas ya comprometidas, si tenemos un inventario tecnológico en el cual ya tenemos contemplado y decimos, tantas máquinas, de esas máquinas tendremos que resetearlas, tenemos que formatearlas, tenemos que iniciarles de nuevo, prácticamente para que puedan ser útiles en un futuro. ¿Por qué? Porque con el ransomware no van a poder funcionar en óptimas condiciones. Se ha garantizado de que hay persistencia todavía del ataque. No se sabe aún si todavía el ataque sigue permanente. Se tiene un registro claro de la información que se filtró. Eso también, o sea, eso es y creo que toda la ciudadanía está atenta a eso porque lógicamente dice, y yo soy usuario de CNT, ¿y qué pasaría? Estará ahí hasta mi correo, estará mi teléfono, estará mi dirección, que son realmente datos de inteligencia que nosotros llamamos de búsqueda de información, de fuentes abiertas, lo que se llama OSINT. O sea, todas esas cosas nosotros podemos ver que esto es serio, ¿no? Es serio, no es que no pasó, como de un principio quisieron hacernos ver que no había nada, luego ya pidieron rescates, luego ya nos pusieron tiempos y ya pues ahí está, estimado Cristian. Sí es, muchísimas gracias al máster, el ingeniero Byron Illapa, que compareció con nosotros en la parte final. Máster Illapa, cómo protegerse de estas infecciones, de estos ataques de los hackers y para ir luego mediante con su despedida. A ver, estimado Cristian, a ver, o sea, qué recomendaciones? Lo primero que nada, que se debe culturalizar a la gente en prevención de ciberdelincuencia, ¿no? Lo primero, o sea, hacer campañas de concientización de este tipo de información que vendemos o damos a terceros, o sea, prácticamente a ciberdelincuentes. Porque una persona que quiere tener el control de tu equipo informático no es que está haciendo bien, está haciendo mal. Primero, por la privacidad de los datos y segundo, ¿por qué? Porque puede ser información vital para cualquier persona. Se han dado tantos casos, ha habido tantos ciberdelitos por este tipo de información. Entonces, lo primero que recomendaría sería, por ejemplo, no abrir archivos adjuntos, enlaces de correos electrónicos, correos irrelevantes y sobre todo de personas desconocidas. Cuando vemos el dominio y vemos que viene de Angola, o sea, discúlpenme, ¿quién le escribe de Angola? A menos de que tenga un contacto comercial con Angola, ¿no? Está bien, pero si es que ven que viene de Ucrania y si no tienen contacto con Ucrania, se le da el tratamiento de spam, el encarcelamiento de spam que se llama, o sea, es prácticamente cuando usted coge y le pone spam a ese correo electrónico, ya no vuelve a salir, a menos de que usted le elimine del spam prácticamente lo libera, ¿no? Y vuelta podría volver a ingresar. Pero si usted le tiene encarcelado, el encarcelamiento de spam es muy importante en este tipo de cosas. El software debe descargarse de sitios web oficiales mediante enlaces directos. No sé si Cristian y todas las personas siempre vemos por ahí compañeros de camaradas que se dedican al tema también de arreglar computadoras, se bajan de donde sea, pero al final arreglaron la computadora, qué bueno el ingeniero dice, pero bueno, al final ahí lo que tenemos que tener claro es que este tipo de cracks, este tipo de uso de no licencias originales nos trae este tipo de problemas. Y más sobre todo cuando es, por ejemplo, una institución pública. Tal vez en nuestros equipos personales, tal vez alguna cosa, no recomiendo, no lógicamente, pero lógicamente al ser una institución estatal, utilizar este tipo de parches, este tipo de cracks, eso es lo que nos conlleva también a información que podría ser mal usada. Las Así, herramientas, dígame nomás. y los antivirus también me imagino, mi estimado máster. Claro, ahora verán.
Este es un debate grande, ¿no? Lógicamente, por ejemplo, el tema de los antivirus. El tema del antivirus dice en el Facebook, en el Twitter, en todo lado, en las páginas web, dice gratis del antivirus. Gratis del antivirus. No hay nada gratis en el Internet, no hay nada gratis en la informática. El costo de lo que no les cobran un antivirus gratuito es su información. Eso es lo que deben tener en cuenta. En cambio, por ejemplo, que si me preguntan a mí, me dicen, ingeniero, pero ¿cómo hacemos para poner, por ejemplo, un antivirus? No es costoso. Los costos vienen mensuales, anuales, y realmente no tienen un precio elevado con respecto al costo de nuestra información. Entonces, por ende, yo recomendaría, por ejemplo, licenciar los antivirus. No podría darles nombres por el tema de que de pronto vaya a estar haciendo campaña de alguno u otro antivirus, pero cualquier antivirus licenciado es es muy bueno, pero licenciado. Ahora, si le cogen y le ponen, yo he visto, o sea, en el tiempo, en la experiencia, en computadoras, en equipos personales, de familiares, de amigos, de tantas cosas, con 4 o 5 antivirus. Los 5 antivirus peleándose y no hace ninguno nada. El virus se pasa riendo. Solo hay que tener uno, pero uno bien puesto y licenciado. Eso es lo que se recomienda. Y más sobre todo, como le manifiesto, infraestructuras críticas deberían tener mucho el tema de firewalls, IDS, IPS, o sea, un escenario, un ecosistema de seguridad informática bien avanzado. Ahora, el ransomware IXX, yo lo que siempre recomendaría, si es que llegan a ver el tipo de extensión que le manifesté, estimado Cristian, es prácticamente separarle del Internet y tratarle de dar un tipo de tratamiento. Eso es lo que se recomendaría en estos casos y como le manifestaba, no tratar de tratar de solucionar uno mismo. Para eso hay entidades estatales, entidades públicas, privadas, que se dedican al tratamiento de este tipo de temas y que podrían ayudarles a las empresas. A veces por creernos a veces MacGyvers, tratan de solucionar y le expanden más al virus. Entonces, eso es lo que se recomendaría, estimado Cristian. Muchísimas gracias. Indicaciones concretas para evitar este tipo de ataques en cada uno de sus computadoras, en cada uno de sus negocios. Nos acompañó el máster Byron Illapa en esta conversación amena y en esta entrevista acerca de la realidad que vivió la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y el ataque a sus almacenamientos de información. En la parte final, mi estimado Master Byron, muchísimas gracias por comparecer con nosotros. Claro, estimado Cristian, primero que nada, como les manifesté al inicio de la entrevista, agradecerles siempre el espacio para que toda la teleaudiencia, todas las personas puedan conocer este tipo de temas. Espero no sea la primera, no sea la última, para poder debatir de este tema que nos atañe bastante de lo que es el tema informático. Lógicamente hay que crear una cultura de prevención, de detección de este tipo de ciberdelincuencias, porque nosotros, un pueblo o un conglomerado que no tenga conciencia de lo que está haciendo, no es que le exime también de culpabilidad, ¿no? Pero un pueblo que es, o una ciudadanía que está preparada, que conoce lo que es este tipo de tema, es una población prácticamente ya, que está prácticamente preparada para estas cosas. En el final quisiera decir que poco a poco se va a ir restableciendo los temas de CNT. De hecho, ya sabía que están ya operando ya algún tipo de tema ya de cobros, se está recuperando, pero todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasará, si seguirán desenfundando más información de la CNT. Pero al final espero haber llegado con un mensaje que es más que todo el mensaje de que debemos nosotros cuidar nuestros activos y lo público es nuestro. Eso es, mi estimado Cristian, en el final, y muchas gracias.
Muchísimas gracias a nuestro invitado, el ingeniero máster Byron Rodrigo Yapa, quien es especialista en sistemas informáticos y, por supuesto,